¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal profesor? Soy Israel y hoy vamos a hablar sobre los tributos. Pero, ¿qué son los tributos? Primero hay que definir eso y luego su clasificación. Los impuestos son tributos o contribuciones obligatorias que las personas naturales y jurídicas deben pagar al Estado para financiar el gasto público y cumplir así con fines de política económica y social. Los impuestos tienen un carácter obligatorio y se basan en principios de equidad y proporcionalidad. Quienes tienen mayores ingresos deberían aportar más. Sirven así sosteniendo el funcionamiento del Estado para financiar obras, servicios públicos y programas sociales. Las tasas son tributos que se pagan por la utilización o aprovechamiento especial de un bien o servicio público que beneficia de manera particular al contribuyente. A diferencia de los impuestos, las tasas se cobran cuando hay una prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado, es decir, cuando el Estado realiza una actividad o presta un servicio que afecta directamente al usuario que debe pagarla. La tasa es un tributo que se cobra por un servicio público individualizado que beneficia directamente al contribuyente y su pago implica una contraprestación específica por parte del Estado. Por último tenemos las contribuciones especiales de mejora. Estos son tributos que deben pagar los propietarios de bienes inmuebles que se benefician de manera directa, real o presuntiva por la ejecución de obras públicas que incrementan el valor de sus propiedades. Estas contribuciones son establecidas y recaudadas principalmente por los gobiernos autónomos descentralizados, municipios y prefecturas, quienes tienen la competencia para financiar obras de infraestructura urbana, vial, servicios básicos, entre otros. ¿En qué se diferencian? ¿Qué tienen en común? Sus características comunes es que son tributos, impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejora, es decir, son pagos obligatorios exigidos por el Estado para financiar gasto público. Su obligatoriedad también es una característica que tienen en común, puesto que todos son de cumplimiento obligatorio, establecidos por la ley y exigidos por las autoridades públicas competentes. Su finalidad pública es su recaudación, porque se destina a financiar servicios, obras o actividades estatales en beneficio de la colectividad o de sectores específicos. ¿Y sus diferencias o particularidades? Pues bien, los impuestos se pagan sin recibir una contraprestación directa o específica. Su base es la capacidad económica del contribuyente, por ejemplo, los ingresos o el consumo. Y las tasas, por ejemplo, se pagan cuando el contribuyente utiliza o solicita un servicio público concreto, existiendo una contraprestación directa por parte del Estado. Pero también es importante saber qué tributos son administrados por el SRI, es decir, el Servicio de Rentas Internas. El impuesto a la renta es un tributo que grava los ingresos obtenidos por personas naturales y jurídicas. Su hecho generador es la percepción de rentas o ingresos en un período fiscal determinado provenientes de trabajo, inversiones, actividades empresariales, entre otros. El impuesto al valor agregado, o IVA, es un impuesto indirecto que grava el valor agregado en la transferencia de bienes y la prestación de servicios. Su hecho generador es la transferencia de dominio de bien, muebles, la prestación de servicios y la importación de bienes o servicios en territorio nacional. El impuesto a los consumos especiales, o ICE, pues este impuesto recae sobre la producción, importación o comercialización de bienes y servicios considerados de consumo especial, como alcohol, cigarrillos, vehículos, entre otros, y su hecho generador es la transferencia a título oneroso o gratuito de estos bienes por el fabricante, la prestación del servicio gravado o la desaduanización en el caso de importaciones. El impuesto a la salida de divisas es un tributo que grava la transferencia, envío o traslado de divisas al exterior, ya sea en efectivo, mediante transferencias, cheques, retiros o pagos de cualquier naturaleza. El hecho generador es la salida de divisas del país en cualquiera de estas formas. Pero también existen tributos administrados por los GATS municipales, los gobiernos autónomos descentralizados. El impuesto predial urbano
Es un tributo anual que pagan los propietarios de inmuebles urbanos por tener un bien dentro del cantón. Se calcula sobre el valor catastral del inmueble. El hecho generador es la propiedad o posesión de bienes inmuebles ubicados en zonas urbanas del cantón. Luego tenemos el impuesto a la patente municipal, que es un pago obligatorio por ejercer actividades comerciales, industriales o profesionales de manera permanente en el cantón. Su hecho generador es el ejercicio permanente de actividades comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias o profesionales dentro del cantón. La tasa de recolección de basura es el pago por el servicio municipal de recolección y disposición de desechos sólidos que reciben los inmuebles. El hecho generador es la prestación del servicio municipal de recolección y disposición de desechos sólidos al usuario o propietario del inmueble. Y la contribución especial de mejoras es el pago que hacen los propietarios de inmuebles que se benefician directamente por obras públicas municipales, como pavimentación o alcantarillado. El hecho generador es el beneficio directo que recibe un inmueble por la ejecución de obras públicas municipales que incrementan su valor. ¿Sabías que existe una división del derecho tributario? Pues vamos a verla. Pues bien, el derecho tributario se divide en derecho formal tributario, que es el conjunto de normas jurídicas que regulan los procedimientos y actividades administrativas necesarias para asegurar el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias formales, como la determinación, recaudación, fiscalización y control de los tributos. Estas normas establecen cómo debe procederse para transformar el tributo creado por ley en una contribución efectivamente recaudada por la administración pública. Luego tenemos el derecho material tributario, que no es otra cosa que el conjunto de normas jurídicas que regulan la relación principal entre el Estado y los contribuyentes, específicamente el nacimiento, contenido y extinción de la obligación tributaria. Estas normas determinan cuándo surge la obligación de pagar un tributo, quiénes son los sujetos obligados, cuál es el hecho imponible y cómo se extingue esa obligación, es decir, que regula los aspectos sustantivos de la obligación tributaria. Y por último, tenemos el derecho internacional tributario, que es el conjunto de normas y principios de origen internacional que regulan la potestad tributaria de los estados en situaciones que involucran a más de una jurisdicción fiscal, tal como ocurre en operaciones transfronterizas entre personas físicas o jurídicas ubicadas en diferentes países. Su objetivo es coordinar y limitar el ejercicio de la soberanía tributaria de los estados para evitar problemas como la doble imposición, es decir, que un mismo ingreso sea gravado por dos países, y la evasión fiscal internacional. Estas normas se plasman principalmente en tratados y convenios internacionales, como los convenios para evitar doble imposición, que establecen criterios sobre qué país tiene derecho a gravar ciertos ingresos basándose en principios como la residencia fiscal y la fuente de la renta. Además, el derecho internacional tributario busca promover la equidad, la justicia y la cooperación entre estados en materia tanto como fiscal, adaptándose a la globalización y a la complejidad de las relaciones económicas internacionales. Y este tema es muy importante. ¿Cuáles son las facultades de la administración tributaria? La facultad resolutiva de la administración tributaria consiste en su poder para emitir decisiones que resuelven cuestiones tributarias concretas, como determinaciones de deuda, devoluciones, sanciones o recursos, con efectos obligatorios para sus contribuyentes. Luego tenemos la facultad sancionadora. La facultad sancionadora de la administración tributaria consiste en su poder para imponer sanciones a los contribuyentes que incumplen obligaciones tributarias, como declarar fuera de plazo, no pagar impuestos o cometer fraudes, siempre respetando el debido proceso. Recaudadora. La facultad recaudadora de la administración tributaria consiste en su potestad para gestionar, exigir, percibir y controlar el pago de tributos como impuestos, tasas y contribuciones. Incluye acciones como la determinación de deudas, emisión de títulos de cobro, ejecución coactiva y fiscalización.
todo conforme al marco de la ley, con el fin de garantizar el financiamiento del Estado y sus servicios. La facultad determinadora consiste en su poder para establecer la existencia y cuantía de las obligaciones tributarias mediante la verificación de hechos, cálculos y aplicación de la normativa fiscal, ya sea de oficio o en base a las declaraciones del contribuyente. Y por último, la facultad de transigir de la administración tributaria consiste en su poder para llegar a acuerdos con los contribuyentes en conflictos tributarios mediante concesiones recíprocas con el fin de evitar o finalizar un litigio, siempre dentro de los límites que establece la ley. El artículo 38 del Código Orgánico Tributario nos dice por quién debe hacerse el pago. El pago de los tributos debe ser efectuado por los contribuyentes o por los responsables. ¿Por quién puede hacerse el pago? Podrá pagar por el deudor de la obligación tributaria o por el responsable, cualquier persona a nombre de estos, sin perjuicio de su derecho de reembolso en los términos del artículo 26 de este código. ¿A quién debe hacerse el pago? Este debe hacerse al acreedor del tributo y por este al funcionario, empleado o agente a quien la ley o el reglamento faculte su recaudación, retención o percepción. ¿Cuándo debe hacerse el pago? La obligación tributaria deberá satisfacerse en el tiempo que señale la ley tributaria respectiva o en su reglamento y a la falta del señalamiento en la fecha de que hubiere nacido la obligación. Luego tenemos la compensación. En el artículo 51 se nos refiere sobre deudas y créditos tributarios. Las deudas tributarias se compensarán total o parcialmente, de oficio o a petición de parte, con créditos líquidos, por tributos pagados en exceso o indebidamente, reconocidos por la autoridad administrativa competente o en su caso por la jueza o juez de lo contencioso tributario, siempre que dichos créditos no se hallen prescritos y los tributos respectivos sean administrados por el mismo organismo. En la sección 3 tenemos a la confusión. Se extingue por confusión la obligación tributaria cuando el acreedor de ésta se convierte en deudor de dicha obligación como consecuencia de la transmisión o transferencia de los bienes o derechos que originen el tributo respectivo. En la remisión, las deudas tributarias solo podrán condonarse o remitirse en virtud de ley, en la cuantía y con los requisitos que en la misma se determinen. Los intereses y multas que provengan de obligaciones tributarias podrán condonarse por resolución de la máxima autoridad tributaria correspondiente en la cuantía y cumplidos los requisitos que la ley establezca. En la sección 5 se nos habla sobre la prescripción de la acción de cobro. En el artículo 55, la obligación y la acción de cobro de los créditos tributarios y sus intereses, así como de multas por incumplimiento de los deberes formales, prescribirá en el plazo de 5 años contados desde la fecha en que fueron exigibles o desde aquella en que debió presentarse la correspondiente declaración si ésta resultare incompleta o si no se la hubiere presentado. Y por último se nos habla de la transacción. En el parágrafo primero, disposiciones comunes, en el artículo 56.1 nos habla sobre la transacción. Las obligaciones tributarias pueden ser objeto de transacción de acuerdo con lo prescrito en la sección sexta del presente cuerpo legal, en virtud de lo cual un procedimiento administrativo o judicial queda concluido a consecuencia de los acuerdos plasmados en un acta transaccional o en un auto o sentencia emitido por autoridad competente y bajo las condiciones y preceptos establecidos en este código y permitidos por la ley. De mi parte, eso ha sido todo, profesor y compañeros. Así que ahora ya entendemos un poco más sobre el derecho tributario para poder aplicarlo a la materia de economía y sociedad. Muchas gracias.